I get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio en el que nos meteremos un poco más a fondo en el tema del feminismo, que está tan en boca de todos desde hace ya un rato. Además, con él entramos ya en el siglo XX en el podcast y en este siglo hay tela para cortar. Vamos a dar un panorama histórico para ampliar la perspectiva con que vemos el feminismo, entender un poco el trasfondo de este y el por qué las manifestaciones el día de hoy son como son. No importa si se está a favor, en contra de este movimiento o ninguna de las anteriores, en cualquier caso siempre es importante conocer la historia para podernos formar una postura y opinión objetivas e incluso empáticas hacia las personas que están del lado opuesto a nuestras ideas y causas. Así que hoy exploraremos este terreno del feminismo, obviamente viendo cómo los textiles han sido algunas de las principales herramientas para su expresión. Ya en el episodio número 19 y con Oscar Wilde hablamos de cómo el cambio en la moda podía suponer también un cambio en la cultura y en las normas sociales, así que me gustaría enfocarnos hoy en otros elementos clave para cualquier tipo de protesta, pero de los que poco, si no es que nunca, se habla, los estandartes y banderas. Nos vamos a referir a estandartes durante el episodio para hacerlo más ágil, pero incluimos banderas en este concepto, ¿ok? Y no, este no es un episodio de Fun with Flags con Sheldon Cooper. Vamos a irnos un poquito para atrás en la historia para ver desde dónde viene. En la nueva traducción del libro de Isaías, en el Antiguo Testamento... Órale, ¿tan atrás? Sí, claro, para que vean desde hace cuánto tiempo existen. A Isaías se le ordena levantar una bandera en la cima de una colina árida. Gritadles, hacedles señas para que entren por las puertas de los nobles. Las legiones de la antigua Roma llevaron a sus ejércitos a la batalla con estandartes al frente. Los estandartes también adornaban las calles de las ciudades romanas, donde adornados con escudos de armas marcaban quién vivía y dónde. En toda la Europa medieval, los estandartes se utilizaron como un código visual caballeresco para llevar los colores y emblemas de un rey o caballero y señalar su lealtad a una causa o la mujer que amaba. El legado de este acarreo de colores aún persiste en Italia, donde durante 500 años el Palio di Siena, un espectacular concurso y carrera de caballos, se celebra 2 veces al año en la Piazza del Campo. Cada barrio participante o contrada se identifica por el diseño de sus estandartes pintados o bordados que se balancean desde los balcones de toda la ciudad y son arrojados y atrapados en una bravuconería por las banderas que ondean en desfiles disfrazados. La carrera en sí dura solo 90 segundos. La contrada ganadora recibe el codiciado palio. Esta palabra se deriva del latín pallium, que significa una pieza preciosa de tela, que honra a la Virgen María y se presenta ceremoniosamente a la contrada victoriosa en la gran catedral de la ciudad. Los estandartes son proclamaciones públicas que hablan del quién, el qué y el porqué de la fidelidad social y política. Envían mensajes de solidaridad y fuerza colectiva. Son declaraciones de identidad. Han sido adoptados por sindicatos, sociedades amigas, grupos de fraternidad, bandas de esperanza, logias masónicas, institutos de mujeres, iglesias y organizaciones benéficas de campaña para crear declaraciones visuales audaces, a menudo hermosas, que encapsulan tanto un mensaje como un propósito. En la primera década del siglo XX, fueron las sufragistas quienes reclamaron el estandarte artesanal como herramienta emotiva de campaña. Hechos por y sostenidos en manos de mujeres,
sus estandartes bordados reivindicaban la costura como una forma de generar intencionalmente el género de su presencia femenina en su campaña política para ganar para las mujeres el derecho al voto. La campaña comenzó en 1832, cuando Mary Smith solicitó al Parlamento británico que diese el voto a las mujeres. Quedó en nada. La Unión Nacional de Sociedades de Sufragio fue establecida por Lydia Becker en 1867 con 20 grupos afiliados y Millicent Garrett Fawcett como presidenta, pero a pesar de un programa intensivo de cabildeo, oratoria y persuasión pacífica, el derecho al voto de las mujeres siguió siendo esquivo. Impacientes ya y furiosas, un grupo de activistas lideradas por Emmeline Pankhurst lanzó en 1903 una agenda más destemplada. Formaron la Unión Social y Política de Mujeres, o WSPU por sus siglas en inglés, que eran un grupo disidente con el lema Hechos, no palabras. La WSPU fue diseñada desde el principio como una fuerza a tener en cuenta. Ya no habría pasos tentativos hacia el progreso a través de peticiones reunidas en silencio y cartas respetuosas. No. Su campaña estaría marcada por una acción audaz y agresiva. Se atacaron los bastiones de la dominación masculina, se incendiaron iglesias, se rompieron los escaparates de los grandes almacenes, se bombardearon las casas de los políticos, pero la simpatía del público vaciló. Los políticos y la prensa consideraron que la violencia no era femenina ni representativa. Las sufragistas empezaron a ser ridiculizadas. Aparecieron carteles con maridos desventurados que intentaban cocinar y cuidar a los niños que habían sido abandonados por sus madres que protestaban. Hubo numerosas caricaturas de mujeres atacando a la policía con paraguas o rodillos de amasar. Entre la mercadería había juguetes satíricos, incluidos una caja sorpresa con una sufragista caricaturizada como una bruja que saltaba libre de su celda de la prisión con una pancarta de derechos de la mujer en la mano. Las sufragistas necesitaban con urgencia encontrar un medio de protesta más eficaz y atractivo para recuperar el respeto y el apoyo popular. Se decidieron por una serie de mítines masivos meticulosamente organizados celebrados entre 1907 y 1913 con representantes mujeres de todos los ámbitos de la vida, incluidas simpatizantes internacionales. Los mítines se diseñaron como escaparates de la capacidad de las mujeres y como espectáculos de solidaridad femenina. Su objetivo era contrarrestar la acusación de que la campaña del sufragio era una mera diversión para las clases medias y altas ociosas, perpetrada por mujeres con pretensiones intelectuales. La Marcha del Lodo en 1907, llamada así por el terrible clima, atrajo a 3,000 mujeres a tomar las calles, pero no tuvo ni la escala ni el impacto de la ambición sufragista. Un año después, el movimiento logró 10 veces ese número, con 30,000 tomando las calles de Londres en apoyo del sufragio femenino. Esta fue una victoria inesperada en un momento en el que solo las prostitutas desfilaban en público. No fueron solo las cifras las que impresionaron a los medios de comunicación y a la conciencia política y pública. Las mujeres no solo habían respondido a la llamada por miles, sino que también representaban una plétora de antecedentes. Artistas, cirujanas, fabricantes de pipas, amas de casa, inspectoras sanitarias, encuadernadoras, dependientas, escritoras, camareras, alfareras, jardineras de flores, taquígrafas, pescadoras, actrices, mujeres de frente, músicas, académicas, gimnastas, todas caminaban una al lado de otra en una ola democrática de determinada independencia política. Las mujeres en el mitin de 1908 fueron acompañadas por bandas de música, bandas de gaitas y coros de masas. Voces de mujeres que se elevaban en un crescendo de protesta, cantando el himno del sufragio de Ethel Smith. Les ponemos un pedacito porque es largo, pero para que lo conozcan.
Grita, grita, arriba con tu canción. Llora con el viento porque amanece. Marcha, marcha, muévete. Ancho ondea nuestro estandarte y la esperanza está despertando. Entre ellas se arremolinaban sus estandartes, cientos de ellos ondeando sobre las manifestantes. La manifestación de 1908 fue un espectáculo visual glorioso que superó cualquier demostración de fuerza sindical. Se trataba de una pompa teatral a una escala sin precedentes, elaboradamente ornamentada en una muestra pronunciada de feminidad deliberada. Otros mítines siguieron año tras año. Un desfile de grandes mujeres en 1909, el Hyde Park Rally de 1910 en Londres, la peregrinación por el sufragio femenino y, ese mismo año, la gran procesión fúnebre por la sufragista Emily Wilding Davidson, la primera mártir, que había sido asesinada cuando intentaba colocar una banda de sufragista en el caballo del rey Jorge V en el Derby de Epsom. La artista Mary Lowndes fue la artífice del impacto visual de estos mítines. Formada en la Slade School of Art, formaba parte de la nueva generación de artistas profesionales formadas en la Escuela de Arte. Ella había expuesto en el Royal Society of British Artists y fue cofundadora de Glass House en Londres, un estudio de vitrales muy reconocido. En 1907 creó la Artists Suffrage League para proporcionar a la causa de las sufragistas obras de arte audaces y llamativas que incluían carteles, tarjetas y estandartes, y se convirtió en la campeona artística de las sufragistas, dedicada a garantizar que los mítines de las sufragistas fueran plataformas para la exhibición de la creatividad distintiva de las mujeres. Para los mítines, escribió en 1910 una guía para los participantes en la que denunciaba la degradación del arte del estandarte en manos de fabricantes industriales y exhortaba a las mujeres a hacer algo extraordinario que aprovechara su propia herencia de costura. Un estandarte es algo que flota en el viento, parpadea en la brisa, coquetea con sus colores para tu placer, para mostrar la mitad y ocultar la otra de una pieza que anhelas desentrañar. No quieres leerlo, quieres adorarlo. Elige morado y dorado para la ambición, rojo para la valentía, verde para las esperanzas largamente acariciadas. Es una declaración. Y no solo una declaración a los ojos de Mary Lowndes. Las sufragistas y sus estandartes componían juntos el argumento en sí. Cada motivo bordado en seda, bordado a mano, con borlas, adornos aplicados, eran una refutación visible de las críticas de que las sufragistas eran dessexuadas y poco femeninas. Sus pancartas fueron diseñadas para ser una prueba desafiante y enfática de la sensibilidad y la sensualidad de las mujeres. Los diversos colores de la costura, hechos a mano, están entrando en un juego nuevamente, y ahora por primera vez en la historia iluminando la propia aventura de las mujeres. Y era realmente una nueva aventura. No se trataba de una gloria tomada de la masculinidad de los estandartes sindicales. Mary Lowndes se encargó de eso. Los estandartes que desfilaron en estos mítines fueron cosidos con un bordado deslumbrante, empleando las más hermosas telas, brocados, sedas, damascos y terciopelos, y usando materiales deliberadamente desplazados de la privacidad del salón a la arena pública de la manifestación. Eran emblemáticos más que pictóricos, mostrando imágenes femeninas explícitas, flores, lámparas encendidas, conchas, rayos de sol, corazones alados. Celebraron a heroínas femeninas como Boadicea, Elizabeth Fry, Florence Nightingale, Marie Curie, Josephine Butler, Jane Austen, Mary Wollstonecraft y Charlotte Brontë, entre otras, y lo más audaz de todo, afirmaron que Victoria, reina y madre, era una de las suyas. Esta exhibición colectiva fue el triunfo de las sufragistas. Había kilómetros y kilómetros de mujeres vestidas con colores, el rojo, el blanco y el verde de las sociedades de sufragio femenino, el azul y la plata de la Liga del Sufragio de los Artistas, el naranja y el negro de los diseñadores e impresoras de papel, el rosa y el verde de la Liga de Franquicias de Actrices y muchas participantes vestidas con su diversidad ocupacional, con batas académicas, uniformes de enfermeras, delantales de sirvienta y monos de trabajo.
La procesión de miles de mujeres con su oleaje de música, aroma de flores, su arcoíris de color horizontal y el dosel de estandartes bordados fue una demostración sensorial como nunca antes se había visto. Más de 250,000 espectadores vinieron a verla pasar y su posterior manifestación en Hyde Park atrajo el mayor número de personas reunidas ahí con un propósito político. Se realizaron más manifestaciones en todo el país. En 1909, las sufragistas marcharon en Edimburgo con su líder Flora Drummond, apodada Bluebell, encabezando la procesión a caballo, ataviada con una faja de tartán. De los cientos de estandartes que se llevaron ese día, ninguno sobrevive. ¿Por? Misoginia. Los estandartes de sufragistas que se ofrecieron a los museos de Escocia fueron rechazados por curadores masculinos en ese momento que pues no veían ningún valor en su historia. El Museo Nacional de Escocia tiene solo un estandarte cosido de sufragio en exhibición y es para la Federación de Sufragio Masculino. Pero no fueron solo estandartes lo que cosieron las sufragistas. Para las mujeres activistas encarceladas y alimentadas a la fuerza en la prisión de Holloway, los pañuelos eran los vehículos perfectos para las peticiones en miniatura. Bordados con sus firmas y sacados de contrabando, tranquilizaron a las seguidoras de una determinación inquebrantable, cosidos en los colores de la WSPU, verde para la esperanza, blanco para la pureza y morado para la dignidad. En Estados Unidos, las sufragistas eligieron el blanco, el morado y el dorado como colores. Su lucha por el derecho al voto adquirió un tono diferente. En 1917, Alice Paul, líder del Partido Nacional de la Mujer, organizó una manifestación en la Casa Blanca con lo que se conoció como las Centinelas Silenciosas. De 1917 a 1919, mujeres vestidas de blanco permanecieron en silencio durante 6 días a la semana frente a las puertas de la Casa Blanca, sosteniendo pancartas en las que habían inscrito preguntas directas y llamamiento al entonces presidente Woodrow Wilson. Señor presidente, ¿cuánto tiempo deben las mujeres esperar su libertad? Señor presidente, ¿qué hará usted por el sufragio femenino? Señor presidente, usted dice que la libertad es la demanda fundamental del espíritu humano. En total, 2,000 mujeres tomaron su turno para ser centinelas silenciosas durante 2 años de campaña. Sus pancartas fueron derribadas, las mujeres fueron arrestadas por obstruir el tráfico y algunas fueron encarceladas. Otras hicieron huelga de hambre y fueron alimentadas a la fuerza, al igual que sus homólogas británicas, y ellas también tuvieron que resistir las burlas de los críticos masculinos, ridiculizadas como criaturas engañadas y desconcertadas con faldas cortas y pelo corto. Su némesis llegó el 14 de noviembre de 1917, cuando el superintendente del Occoquan Workhouse, donde muchas de las sufragistas estaban detenidas, ordenó a 40 guardias que las maltrataran. Una activista clave, Lucy Burns, fue brutalmente golpeada y encadenada con las manos por encima de la cabeza a los barrotes de la celda y dejada ahí durante toda la noche. Otras fueron pateadas, golpeadas y asfixiadas. Menos de 2 meses después, Woodrow Wilson anunció la presentación del primer proyecto de ley en apoyo del sufragio femenino. Estas sufragistas estadounidenses no utilizaron bordados elaborados para promover su causa. Sus estandartes se centraban en los colores de las sufragistas y mensajes audaces, consignas, preguntas, citas escritas en grande. Si bien estas mujeres habrían sido expertas en coser, tal vez tuvieron menos necesidad de presentar públicamente una feminidad cosida, pero sí utilizaron un arsenal de textiles como declaraciones visibles de su campaña de sufragio. La colección nacional del Partido Femenino es la guardiana de las fajas, capas, cintas, delantales, gorros y trajes de las sufragistas estadounidenses. Volvemos a los colores de la WPSU, verde, blanco y morado, que fueron los que dominaron las pancartas en Greenham Common en Inglaterra durante la década de 1980. Las mujeres habían establecido un campamento de paz allí en 1981 para hacer campaña contra el despliegue de armas nucleares en su base de la Royal Air Force. Si bien los visitantes masculinos fueron recibidos durante el día, el campamento en sí y sus actividades fueron exclusiva y decididamente femeninas,
para dar un mayor énfasis al compromiso político de las mujeres en el proceso de paz. En 1983 llegaron los primeros misiles. Hubo 2 acciones masivas. Una cadena humana de 14 millas que une Burkefield, Aldermaston y Greenham por la campaña para el desarme nuclear, y en Greenham 200 mujeres vestidas como osos de peluche entraron a la base para hacer un picnic. Soldados fuertemente armados contra osos de peluche. Esto fue brillantemente absurdo. Imagínense, soldados contra osos de peluche. Luego, en diciembre, regresaron para rodear la base, sosteniendo espejos para reflejar a los militares sobre ellos mismos. Se ataron pañales, juguetes, lanas y cintas a la cerca. Coincidiendo con el auge del feminismo, la máxima de mujeres fue una estrategia consciente para asegurar que la atención del público y de los medios de comunicación se centrara en la acción de las mujeres sin que la interferencia o el protagonismo de los hombres se diluyeran. Alrededor de Greenham Common, pequeñas tiendas de campaña ondeaban con un deshielo de banderinas de arcoíris. A pesar de su aleteo y color, el campamento de mujeres era lúgubre. Protesta estoica, arrastrada por el viento, atada a un páramo yermo, con fronteras en alambre de púas. Algunas mujeres estaban sentadas en el suelo rasgando ropa vieja, anudando los harapos en la cerca en forma de pájaros, árboles de la vida, arcoíris, el símbolo de la mujer, tejido tan alto como llegaba el alambre. Otras estaban colocando ropa de bebé, vestidos, jeans. Este era un mundo personal transportado a un escenario público, muebles para el hogar y ropa apropiada como protesta política. Las mujeres de Greenham reutilizaron los textiles para resaltar el mundo doméstico del que eran responsables, los hogares que habían dejado. Fortaleció el tirón emocional de su protesta. De la misma manera que las sufragistas habían usado bordados para señalar su feminidad, estas mujeres desplegaron la ropa de sus hijos, las sábanas de sus camas, los paños de cocina y plumeros de las tareas del hogar para explotar sus imágenes estereotipadas como esposas, madres y amas de casa y redistribuirlos como materia prima para la protesta. Transformaron la base con una materialidad diferente, enmascarando el concreto sólido con la fluidez de las pancartas, puntuando el paisaje desolado con pequeñas carpas de tela y tejiendo mechones de tela en el frío alambre de la cerca de acero. A esta generación de mujeres se les había enseñado a coser en la escuela. Estaban familiarizadas con el uso de materiales para crear algo propio. También comprendieron el poder de los medios y la potencia de una imagen deslumbrante, del impacto de la gran escala. Crearon vastas decoraciones cosidas, camuflaron el alambre del perímetro en un tramo continuo de tela y desfilaron alrededor de él. Tejieron una red gigante para flotar sobre la base en globos de helio. Decoraron la cerca de 4 millas con una petición de tela de carteles individuales. Utilizaron textiles como páginas de desacuerdo en las que escribieron sus mensajes. Mujeres por la vida en la tierra, libertad para hoy. Las mujeres dicen no a los preparativos para la guerra. Otro banner decía: la lucha de las mujeres ganó el voto. Utilicémoslo para el desarme. Estaba escrito en oro grande en su superficie. Tenía un delantal y un paño de cocina con la inscripción de fechas históricas en la lucha de las mujeres por la igualdad. Pero estar ahí no era un paseo. Muchas mujeres fueron violadas, arrastradas fuera de las tiendas de campaña en el frío de la noche. La vida ahí fue realmente difícil. La tenacidad de las mujeres que vivieron allí fue admirable. El campo de la paz de la década de 1980 contra los misiles estadounidenses fue una demostración del gozoso poder femenino que se hace eco en las marchas de mujeres de hoy. Las activistas recuerdan aquellos días aterradores e inspiradores a la vez. En diciembre de 1987, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev firmaron el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que supuso el fin de los misiles, y en agosto de 1989 los primeros misiles abandonaron la base. Dijeron que el campo de la paz de Greenham había sido ineficaz y que eso lo habrían decidido de todos modos. Pero no, Greenham fue poderoso. Les enseñó a las nuevas generaciones sobre la acción colectiva sobre la protesta como espectáculo,
una forma de vida increíblemente dura, pero a veces alegre. A lo mejor ahora podríamos pensar en una imagen de resistencia diferente, ya no mineros en huelga o soldados en trincheras, sino mujeres desarmadas bailando en un silo de misiles. Esta imagen mágica y poderosa muestra cómo el campo de la paz jugó con las imágenes tradicionales de lo femenino y luego las revolucionó. Greenham creó un mundo alternativo de mujeres imparables. Cambió vidas. Las mujeres hemos sido durante mucho tiempo las creadoras, sino las portadoras públicas de estandartes. Bordaron los símbolos heráldicos de las dinastías medievales, aplicaron los lemas de los reformadores y cosieron los emblemas de los sindicatos. Durante siglos cosieron lealtad, protesta y solidaridad. Los estandartes del sufragio proclamaban una voluntad colectiva en sus mítines, creando espectáculos inolvidables para contar la contribución de las mujeres a la vida social, económica y política. Estos mítines no fueron solo una muestra de números o una fuerza de sentimiento, fueron demostraciones públicas de la capacidad y creatividad de las mujeres. Las sufragistas marcharon juntas por miles por las calles de la ciudad. El aire se llenó con el sonido de sus cantos, perfumado con guirnaldas que abrocharon y magnificaron con la flotilla de estandartes que llevaban. Con arcoíris de colores, los estandartes eran una potente foto instantánea de la historia, los logros y las aspiraciones de las mujeres. Estos ofrecían un comentario sobre sus vidas, pasada y presente. Los carteles de heroínas celebraban a las mujeres cuyos logros habían enriquecido la cultura, las ciencias y la medicina. Los carteles ocupacionales de enfermeras, escritoras, gimnastas, amas de casa y pescadoras defendían el papel que desempeñaban las mujeres en la economía. Este fue un desfile de mujeres, fue una refutación visual de la acusación de que las sufragistas imitaban la masculinidad en su apuesta por el voto y una afirmación de la feminidad en todos sus colores. Y lo mismo pasó en Greenham Common. ¿Qué está pasando ahora en nuestras ciudades? ¿Cuál les parece que sea la imagen colectiva de la mujer en su entorno? ¿Qué opinan ustedes de las manifestaciones que vemos ahora? ¿Ustedes cómo se manifiestan para exigir sus derechos? ¿Creen que las historias que acabamos de contar influyen en la suya? ¿Y conocer esta historia ha cambiado la percepción que tenías sobre el feminismo? Déjennos sus comentarios en nuestro Instagram, historia y moda _ Esperamos que este episodio les haya gustado y dado un panorama más amplio sobre este tema, que sabemos que es un poco complicado, pero como todo, para empezar a entenderlo, hay que empezar a conocerlo. Gracias por escucharnos, los esperamos la próxima semana con más historia y más moda. Chao. Chao.